Vale, empezamos entonces la sesión de hoy. Esta sesión, que es, digamos, el seminario uno, como habíamos comentado en sesiones anteriores, vamos a usarla para acabar de dar básicamente lo que es el manual. Y hoy, así como hemos ido construyendo en las diferentes sesiones los conocimientos que adquirimos en la sesión anterior, que básicamente, os acordaréis, bueno, fue la sesión prácticamente más importante a mi criterio, porque realmente entrábamos a desgranar cómo se opera a diario desde un punto de vista de rights holder. Pues hoy vamos a realmente a mirarlo desde el punto de vista de la marca, eh, donde, a ver, en lugar de siempre es muy importante a la hora de, pues, cualquier relación comercial, supongo que también en la vida en general, la empatía. Entonces vamos a mirar también el punto de vista de las marcas, que no es que ya sea empatía expresamente, sino que también algunos de nosotros puede que acabemos trabajando en marcas, puede que tengamos que aconsejar a marcas cómo operar en el sector, y es importante, bueno, pues que conozcamos las particularidades y las preocupaciones que tienen estas. Creo que, bueno, se ha unido también Verónica, vamos poco a poco, espero que seamos más. Pero bueno, os he preparado también las diapositivas para hoy. Como pongo seminario 1, yo lo llamo más videoconferencia 4, porque al final pues vamos a continuar con el manual. Hoy tengo pensado básicamente dar los temas 6 y 7, que al final uno es, uno es más general sobre las marcas y... No te preocupes, Verónica. Lo bueno es que como está siempre grabado y no me he olvidado de ponerlo, pues podrás verlo. Entonces, bueno, el tema 6 vamos a ver desde un punto de vista general el papel de las marcas en el sector, y tema 7 pues va a ser como el equivalente al tema 5 de los rights holders, pero visto por las marcas. Y ya después de esto tenemos el tema un poco extra, que es un análisis sí que más dedicado a comparar las particularidades de esports con el deporte tradicional o con otros sectores. Y bueno, veremos si nos da tiempo a tocarlo hoy, y si no, lo comentaremos así muy por encima en alguna otra sesión. Vale, entonces, como digo, al final, como siempre, vamos con las diapositivas a un lado y el manual al otro, ¿vale? Entonces, tema 6, que es la página 75, y me lanzo ya. Hablamos ahora de marcas. Hemos hablado mucho de right holders, de ligas, de equipos, de clubes, y cómo pues también dependen mucho de las marcas patrocinadoras o colaboradoras para subsistir y para, bueno, para prosperar. Y al final, lo que quiere decir esto, o sea, es que hay que buscar partners, hay que buscar empresas que de alguna forma nos faciliten la vida. Hay una nomenclatura general que se usa mucho, que es la de endémicas y no endémicas, ¿no? Y entonces, cuando se habla de endémicas, supongo que ya lo sabréis porque ya lo habéis tocado, ¿vale? Pero bueno, es curioso que, pues, o sea, perdón, es entendible que marcas a lo mejor que fabrican componentes internos, periféricos, ordenadores, monitores y así productos tecnológicos, es como que tiene sentido, ¿vale? Son endémicas, son como parte del sector de los esports, que al final pues son la combinación de informática y videojuegos. Entonces tiene sentido que tanto empresas de hardware o que fabrican componentes informáticos, como empresas que realmente son propias de los videojuegos, como podrían ser Sony o Nintendo, tal, pues son marcas propias asociadas al sector.
Eh, bueno, sí que es verdad que, como pongo ahí, hay marcas que han creado líneas de producto directamente orientadas al gaming o a esports, pues como podría ser Omen en el caso de HP, Alienware de Dell, etcétera. Pero bueno, también hay muchas marcas que nacieron ya propiamente en el sector, eh, como Corsair, SteelSeries o Razer. No hace de ellos marcas endémicas al cuadrado, pero bueno, son pues muy, digamos que su lugar dentro del ecosistema eh, se lo han ganado. El patrocinio de estas marcas, bueno, puede ser estándar, que básicamente pues, la marca proporciona productos, porque pueden patrocinar tanto clubes como jugadores, como eventos y ligas. Entonces, la participación al final pues, depende mucho de cada caso. Pero bueno, sí que es muy habitual que al final, siendo parte importante de la operación de juegos y competiciones, pues muchas veces a lo que aportan es sobre todo producto. Y por supuesto, pues a cambio perciben la presencia de marca, ¿no? Bueno, por supuesto, pues los clubes y jugadores, etcétera, cada uno pues opera de otra manera. Lo importante que quiero hacer es lo que realmente quiero tocar aquí es la distinción entre marcas endémicas y no endémicas. Que, bueno, el término marcas no endémicas, o sea, marcas que crean productos que no resultan vitales para el funcionamiento del sector de los esports. El concepto este cada vez engloba un mayor número de marcas. Hay compañías de seguros, fabricantes de coches, chocolatinas, cualquier cosa. Y cada vez son más variadas las marcas que entran. Yo diría que cada vez menos son las marcas que no tendrían cabida en el sector, porque ya digamos que al final es crear la activación o crear el partnership que tenga sentido eh, para ti y para tu partner. Entonces no hay una marca que no tenga cabida. Simplemente saber hacerlo con gracia y saber hasta dónde llegas. Eh, lo que sí yo personalmente tengo la sensación de que el término endémico y no endémico pues pierde sentido. Primero y principal, pues cuando se hablaba de que Monster o Red Bull son marcas endémicas, eh, ok, vale, porque los gamers toman muchas bebidas energéticas, vale, pero ya entonces endémico puede ser muchas otras cosas. También serían los Doritos entonces, o Mountain Dew. Pero lo tratan de manera diferente. Yo creo que al final el separarlo o segregarlo pues no es necesario, desde luego, y al final lo que tenemos son marcas que están en esports y marcas que todavía no lo están. ¿Vale? Entonces, pues yo, como siempre digo, vale, o sea, ya está, pesados, dejaros de endémicas, no endémicas, al final pues son marcas que ya están aquí y marcas que no lo están o todavía no lo están. Otro aspecto de las marcas y cómo interactúan con el sector es que el patrocinio en sí no es trivial, no es algo que puedan realmente entrar una marca y tirar dinero y ya está, y ganarse una acogida o un seguimiento o un nuevo público en el sector. Ya hablábamos en sesiones anteriores que los consumidores de esports, los fans, pues son muy críticos, no aceptan cualquier cosa y entonces, bueno, al final hay que no parecer un extraño, ¿no? Y no tiene que parecer que la incursión de la marca en los esports sea por apuntarse al carro de un fenómeno global sin jugar según las normas, ¿no? Entonces las marcas tienen que convertirse en sinónimas a esports y que el nombre de la marca se asocie a los esports de manera inmediata. No es fácil eso y las marcas, pues las que son endémicas nacieron formando parte de los esports, ¿ok? Pero las marcas que son, pues, marcas como Mapfre, marcas como Mercedes, no son propias del día a día en esports. Entonces tienen que realmente
pensarse bien las estrategias. Algunas marcas lo hacen con grandes inversiones, eligiendo asociarse con ligas, competiciones o clubes, como fue el caso de Shell con Riot Games. Esto fue, la verdad, una decisión sorprendente que también no tardó en generar muchas críticas. Y bueno, parece que, o sea, no se sabe muy bien si está funcionando muy bien o no, pero por lo menos ya se han dado el paso dentro del sector y sí que parece que van a hacer varias activaciones en Alemania, bueno, en la zona Dutch, para, digamos, hacer activaciones más en vida real con fans, dando pues, productos extras y, bueno, como skins dentro del juego. Creo que se cogió un poco con cinismo este partnership, pero lo cierto es que dura y aunque empezó un poco de broma o un poco de coña, la gente decía gracias Cell por el partnership. Hoy en día parece que sigue el fenómeno, pero ya no están de broma. Entonces, bueno, yo creo que igual está quedando demostrado que sí que funciona. Eh, pero bueno, a veces tendremos que ver cómo se demuestra, o sea, tendremos que ver con el tiempo. Entonces, bueno, lo importante con lo que quedarnos aquí es que en realidad no puedes entrar e irrumpir en el sector y no ser parte del ecosistema. Se busca autenticidad y las activaciones, la relación con la marca debe resultar relevante para el fan. Entonces, como hemos dicho, a lo mejor la incorporación de Shell no resultó muy auténtica. Además hubo mucha polémica porque pues, Shell es contaminante y cosas así. Pero resulta relevante para el fan. Yo creo que en el momento que le dan algo gratis al fan se convierte en algo relevante. Entonces, desde luego, eso pues lo van a hacer. Es una empresa que tiene dinero y lo van a usar para generar ese contenido extra para los fans, ¿no? Existe una creciente presencia de fabricantes de automóviles también como patrocinadores en esports. Posiblemente sea debido, os leo un poquito lo que tengo ahí, pero porque realmente creo que es importante, que esto posiblemente sea debido cada vez más a que los consumidores de esports son de mayor edad y bueno, tienen un gusto por tecnología que muchas veces se asocia también a la mecánica, a los coches. Audi, Toyota, Honda, Kia han entrado ya a asociarse con clubes y ligas. Y también, pues eso, lo que hemos dicho antes, empresas de seguros como Mapfre en España o State Farm y Geico en Estados Unidos. También, o sea, esto es algo muy interesante en realidad, que lo comentaron también la gente de Mapfre en el GES, creo que era, que al final lo que se dan cuenta es que a medida que el fenómeno esports, por llamarlo de alguna forma, es widespread, ya es masivo, también, aunque el público sea joven, pues al final los fans se van haciendo más mayores y pues el concepto de seguros, el concepto de coches, ya no son conceptos tan lejanos para ellos, sino cosas por las que se preocupan y son relevantes para ellos. Entonces, es importante que la presencia de la marca esté, digamos, ya desde momentos incipientes o de que estén más jóvenes para, bueno, pues que si Mapfre es una empresa de seguros, como podría ser cualquier otra, pero esta en concreto está asociada a algo por lo que yo siento pasión, a algo que me gusta, pues es más probable que yo me incline a trabajar o a tener un seguro de esta compañía. También, bueno, está el fenómeno de naming sponsors, pues, marcas que al final tienen una asociación, un vínculo muy, muy profundo con una entidad, hasta tal punto que el nombre de la marca pasa a ser parte del nombre de la organización, como bueno, pues evidentemente Movistar Riders, que además pues crearon el Movistar Esports Center, etcétera. También está Vodafone y Giants Gaming, que pues, se han hecho Vodafone Giants. Y bueno, Team Heretics creo que tiene el acuerdo con KFC para el equipo de Call of Duty, si no recuerdo mal era así. Navi ahora es Navi es GGBet Navi, bueno, un mogollón de casos, también pues en Corea del Sur aún más, con SKT1 o Samsung Galaxy. Bueno, esto lo comento ahí, que al final sale mucho también del deporte tradicional. Esto es algo que
a medida que van entrando profesionales del deporte tradicional dentro de esports, también traen consigo pues estrategias que funcionan muy bien en deporte tradicional, como pues la Liga Santander, que antes era la Liga BBVA, la ACB, pues que era de la Liga, ahora es la Liga Endesa. Entonces, bueno, esto es algo que yo creo que veremos cada vez más. Bueno, Corsair, por ejemplo, tiene sus propios eventos de DreamHack, pues, ESL tiene los Intellective Masters también, pues cada vez será más. Entonces, bueno, hemos hablado de la autenticidad de las activaciones que estas sean también relevantes para el fan. Y bueno, sí, hemos visto que han entrado marcas de coches, seguros, finanzas, porque hay bancos y cosas así. Y, bueno, también casas de apuestas. El tema de casas de apuestas, la verdad es que por casualidades hemos hablado de ello mucho en nuestras sesiones. Entonces, al final, creo que era Daniel, era el que estaba metido un poco en el sector. Y sí, ¿no? Y no hace falta tampoco que ahondemos mucho en el tema. Al final, el tema de las apuestas lo comento aparte porque realmente yo lo veo una vertical más a nivel de patrocinio, o sea, no tiene ninguna diferencia para mí Betway que HyperX a nivel de, pues, quieres formar parte del sector, tiene sentido, haces activaciones curiosas. Betway, de hecho, han hecho muchas cosas curiosas con Ninjas en Pijamas, haciendo pues mapas propios del counter, etcétera. Pues bien. Lo único que los hace diferentes es que también pueden construir y un poco destruir la escena competitiva. No digo que sea el caso, pero digamos que hay una creciente preocupación con el tema de las apuestas. Sobre todo, pues bueno, pues lo que hemos dicho, hay un perfil muy joven entre los fans y también la preocupación que no es trivial tampoco, con el tema pues, de fijar partidos, de amañar resultados, etcétera, que ya ha ocurrido, entonces no sería raro que vuelva a ocurrir. Entonces, que si tienen cabida o no, yo creo que cabida tienen. Lo que es importante, pues que ellas mismas sean las que se preocupen por una estricta regulación. De la misma forma que tampoco pues, deberían dar eso de ninguna forma pues, a menores de edad, etcétera, porque bueno, es ilegal. El tema de amaños y de este tipo de cosas en Corea del Sur creo que es delito, de hecho. No creo que lleguemos a ver eso en Europa o Estados Unidos, pero bueno, a lo mejor sí. No sé si realmente puede llegar a tratarse de tema de mucho dinero, supongo que sí. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta, hay que entender que es posiblemente una vertical más, pero con un asterisco. Y como las casas de apuestas, pues pueden haber otros sectores tabú. Pongo tabú entre comillas, porque bueno, hay gente con mayor sensibilidad y otros con menos. ¿Se os ocurre algún caso de sector tabú que podamos analizar? Mientras me sonáis. Bueno, entonces, sectores tabú, lo respondo yo. Hay muchos casos. Al final, pues está el tema de que o sea, ESL tiene una política estricta en su manual de no drogas, no alcohol, no pornografía. El tema del alcohol es algo que es muy laxo. Ahora la Overwatch League pues tiene una cerveza oficial, que eso creo que salió la semana pasada. Team Heretics pues tiene el partnership con San Miguel, Mao ahora con Movistar Riders. Vamos, que en general internacionalmente el tema del alcohol como yo creo que se está aflojando un poco. Pero, bueno, es verdad, pues SL tiene su política y ya veremos si aflojan realmente. Es curioso también, bueno, comento ahí un caso muy interesante de cómo en China
funcionó muy bien varias estrategias una cervecera. Y la verdad es que es muy interesante el caso de cómo pues evidentemente al final pues al que le gusta la cerveza le gusta beberla, solo verla, y entonces se puede integrar de alguna forma pues repartiendo códigos, repartiendo skins, lo que sea, con cervezas, incitando el consumo y a su vez pues digamos creando ese enlace, ese vínculo entre la marca y un juego. En este caso pues el Dota Harbin acabó patrocinando un equipo de Dota 2 y bueno, hoy en día realmente patrocinan a 5 clubes y van a incrementar aún su inversión. Entonces empezó con una pequeña prueba demográfica y al final ha sido todo un éxito. Como he dicho, pues también está el caso de San Miguel con Heretics, Movistar con MAU. Y bueno, San Miguel, en el caso, por ejemplo, de la selección española de básquet, patrocinan con 0-0. Es curioso, ¿no? También, o sea, ponen la marca, pero ponen 0-0. Como, vale, no existe. Entonces, la versión alcohólica no sé exactamente cómo lo hacen ahí. Pero bueno, se ve que legalmente es un filón. Luego, bueno, el caso también de otro sector tabú, que es el de la pornografía, pues el equipo de Team YouPorn, que fue bastante polémico y divertido, en realidad, que de hecho ESL les prohibió su participación, aunque ellos eran Team YP, en realidad, pero bueno, al final se ve que se desmontó todo ese proyecto. Os pongo ahí un comento que es muy curioso, una entrevista con Vice, el vicepresidente de marketing de YouPorn, que hablaba de el estigma que arrastran los videojuegos y la pornografía, que aunque parece que con el paso de los tiempos, ambos sectores se están normalizando. Era curioso cómo en esa entrevista comparaba un poco el rechazo que sentía la gente por videojuegos al principio con el rechazo que sentían por el porno. Al final, estas cosas a veces nos pueden pillar a desmano, pero es curioso cómo surgen. Entonces, bueno, hemos visto sectores tabú adicionales, pero vamos a realmente analizar, aparte de estas particularidades, qué es lo que piensan las marcas a la hora de entrar a patrocinar esports. Vale, hemos pasado muy rápido al tema 6. Creo que es una lectura más general para que os familiaricéis con hechos, con historias, con con batallitas del sector. Pero bueno, vamos realmente a ensuciarnos las manos. Y entonces, bueno, vamos a hablar de algunos de los objetivos al patrocinar esports, ¿vale? Visto por las marcas. Primero y muy común, como es la frase de venta habitual que se le dice a las marcas para tienes que invertir en esports, es que vas a poder alcanzar a un público difícil. Ahora, eso en realidad es bastante cierto, ¿vale? No podemos olvidarnos que, bueno, los esports están creciendo muchísimo. Pues eso, a finales de 2018 rozaban los 400 millones de personas a nivel mundial de audiencia, 1.600 millones de personas de todo el mundo que conocen esports como sector. Bueno, va a crecer muchísimo y tal, siempre con la perspectiva de crecimiento. El tema es que el 79% de la audiencia es menor de 35 años. Y bueno, las generaciones más jóvenes, en 2018 se hablaba que la generación Z, que son de 13 a 21 años, el 56% de los encuestados dijeron que ven esports y los otros deportes, y los otros deportes no tradicionales. Y solo un 44% realmente se inclinaba por el deporte tradicional. O sea que ya hay más gente que prefiere esports que deporte tradicional. Muchas de esas personas además no eran veteranas, digamos, en los esports. De hecho, 84% de los fans comenzaron a seguirlos durante los 3 últimos años y de los cuales un 29% realmente comenzaron a seguirlo en el último año. Estos datos son del año pasado, pero
ya, o sea, nos muestran que ya en ese momento había un crecimiento constante y, bueno, que se supone que va a seguir. Una audiencia cuyo 79% es menor que 35 años es una audiencia, un target difícil de alcanzar. Sobre todo, lo comentamos en otras sesiones, es una audiencia que ya no consume casi publicidad. De hecho, la publicidad en sí para ellos es una mala experiencia publicitaria. Ya, o sea, no quieren exponerse a marcas de manera no deseada. Pues eso también es una audiencia que, como hemos dicho, elige esports por encima del deporte tradicional. Entonces, sí, es un público difícil. Bueno, la entrada de nuevos fans supone una audiencia más amplia y diversa, lo que hace que un momento ideal para las marcas para que entren, ¿no? Voy a comentar esto porque es importante, ¿vale? Es importante que tener en cuenta que los fans de esports ya no son un grupo homogéneo y que según la audiencia deseada por la marca se deberá embarcar un camino u otro. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres seguidoras de esports oscila entre el 30 y 50% según el juego. Si el objetivo de la marca es llegar a la audiencia femenina, probablemente su estrategia deba pasar por juegos de estrategia en tiempo real, ya que la mayoría de ellas indica que ese es su género favorito. Los hombres, sin embargo, pues el 60% de ellos dicen que prefieren shooters, o first person shooters. Entonces es interesante. Una nota también muy guay que me pareció muy chula es que un estudio que se hizo, no sé muy bien dónde está, pero un estudio que concluyó que 7 de cada 10 jóvenes prefieren jugar al FIFA o al Pro antes que realmente jugar al fútbol, que es muy curioso. Y al final el argumento que decían era que pues podían, jugando al FIFA, jugando al Pro, podían ser Messi, podían ser Cristiano, podían jugar como sus ídolos, mientras que, bueno, supongo que si saliesen a la calle a chutar el balón, pues no estarían a ese nivel. Entonces, bueno, esto es, digamos, es verdad que hay un sector que cada vez más se cierra o rechaza una publicidad explícita. Es un sector que tiene claro lo que le gusta y lo que quiere, y entonces pues hay un creciente interés por, digamos, los deportes alternativos, como pues, no voy a decir Quidditch, pues, o sea, sobre todo hablo de esports y a lo mejor pues deportes que no son fútbol, básquet, fútbol americano, béisbol, tal. Pero bueno, también pues eso, la afinidad con la tecnología y todo eso. Entonces, habiendo identificado un público muy difícil, o un público difícil, que también hemos hablado ya que es muy exigente, entonces ya no solo entrar, sino es cómo, ¿vale? Y entonces el siguiente punto realmente es que las marcas pueden rejuvenecerse de alguna forma creando afinidad con este público más joven. Básicamente, si me hago parte del sector, más jóvenes me conocerán y consumirán mi producto. Esto es muy cierto. Es decir, una marca no puede simplemente invertir grandes sumas de dinero y emitir muchos anuncios. Las estrategias deben ser altamente personalizadas e interactivas. Es crucial que la presencia de la marca sea sutil y aporte valor a los seguidores, o la supervivencia de la marca en los esports puede estar en peligro. Debe tomarse su tiempo para entender el sector. Además, la audiencia de los esports no tarda en juzgar. Los fans de los esports pueden ser muy implacables y tardar en perdonar a las marcas no auténticas, que no generen contenido relevante y pasen a formar parte del ecosistema, o que se perciban como que solo participan en los esports por un beneficio rápido. Sin embargo, las marcas auténticas, aquellas que realmente aportan a la comunidad y forman parte de ella, recibirán una gran acogida, afecto y lealtad. Bueno, pues es que esto en realidad a lo mejor es obvio, pero no... hola, Manuel. A lo mejor el tema de lo que digo es obvio, donde, pues eso, evidentemente, si la marca pues aporta valor y se hace, digamos, no entra gastando 2 billones de euros en publicidad y sale en todas partes, tal, eso al final genera rechazo. Sin embargo, pues marcas que hacen activaciones guays. A mí, pongo mucho el ejemplo de McDonald's, que creo que además está en el manual. A ver si está por aquí. No lo veo.
Bueno, pero estará por ahí. Que es que crearon, digamos, una serie de menús. Ah, vale, la página 85, sí. Joder, sí, justo, justo debajo. De crear guiños, detalles que hacen ver tu marca o ver tu producto desde otro punto de vista, ¿no? Y entonces se ve ahí el frag steal, pues eso, el KS también conocido, kill steal, que pues es cuando te roban una patata, freeze time, cuando estás ahí comiendo helado. A mí personalmente esto que ponen noob con con el Happy Meal me parece espectacular. Y entonces ese tipo de guiños, porque pueden ser, pues a lo mejor no están regalando nada al fan o no se están llevando menús gratis, pero han creado un contenido o se han adaptado a un tono de conversación que es el propio, ¿no?, del sector. Y entonces eso a mí es un caso que me parece brutal. Comparando la audiencia de los esports con la de deporte tradicional, se encuentran diferencias. Por ejemplo, si patrocinas al Real Madrid, puede que consigas exposición, pero nadie quiere a Fly Emirates porque patrocinan al Real Madrid. Es decir, o sea, no porque patrocines al Madrid, pues me va a gustar más tu marca. Entonces, digamos, porque como lo hablamos en la sesión anterior, el deporte tradicional no tiene que demostrar nada, ¿no? Pero por otra parte se infiere o se intuye que una marca que apuesta por un club o una liga de esports, al final lo hace, evidentemente, pues para ganar popularidad y para ser más famoso, pero también es una apuesta, ¿no? O sea, saben que no todo el mundo está entrando en esports, entonces los que lo hacen se percibe de otra forma. Entonces los seguidores de esports aprecian que las marcas les permitan conseguir contenido de alta calidad gratis, hacen que sea posible para que sus jugadores favoritos sigan jugando profesionalmente. Pues eso, las marcas que patrocinan a los streamers y hacen que puedan vivir de ello, al final de alguna forma habilitan que se siga creando contenido para los fans. Entonces, si las cosas se hacen de la forma correcta, el vínculo entre marca y seguidor puede ser muy fuerte, además de la enorme exposición que que puede ver la marca. La inversión para entrar en esports, además, es asequible en comparación con otros sectores, cosa que está prevista que cambie. Por lo que la marca no tiene por qué ser muy grande a la hora de entrar, sino tiene que preocuparse por ser auténtica. Si no se percibe como auténtica, como hemos dicho, pues los seguidores se lo harán saber. Y por lo tanto también es importante que la marca escuche a la comunidad. No hace más que reforzar la necesidad de que la presencia en esports sea para largo plazo, no puntual o intermitente. Eso simplemente no funcionará. Tercer punto, a ver, este es un poco interesante, ya puede ser tangencial, pero es un tercer punto que yo creo que cada vez está ocurriendo más, es colaboraciones. Colaboraciones, pues unir esfuerzos para reforzar una audiencia ya existente. Es como, pues eso, yo soy una marca, tú eres una organización de esports, ambos ya tenemos nuestro seguimiento, pero juntos pues podemos realzarlo, ¿no? Digamos que la suma suma más que las partes independientes. Entonces, uy, no sé por qué tengo la misma diapositiva dos veces, pero ahí listo algunas que me parecen muy interesantes. Bueno, pues que Spotify colaboró con Blizzard para crear una playlist que se llama Party on the Payload para celebrar la final de la primera temporada de la Overwatch League. Es una manera de, vale, la gente ya consume Spotify, los fans de Overwatch ya pues, siguen evidentemente la liga, pero de esta manera pues han creado, digamos, un producto que converge en las audiencias y pues el que consume más, digamos que se ve identificado y se refuerza su fanness, su fandom. Pongo ahí algunos casos más, como pues es el de Universal con Luminosity, que esto está guay porque pues, al final proporcionan música para los canales sociales de Luminosity. Me parece una idea muy guay. El Festival Wacken, que es muy grande, que además hace poco se hizo famoso porque dos ancianos se escaparon de la residencia para acudir. Pues colaboró con ESL. ¿Eso era fake? Joder, qué desilusión. Ay, pues
Pues vamos, yo contaba con que eso era real y joder, pues ya más jodido. Pero bueno, igualmente tiene la colaboración con ESL, donde había un espacio donde la gente los asistentes podían jugar a LOL y a PUBG, y además había sesiones de entrenamiento con gente profesional y torneos, tal. Eh, Aparte de esto último, que... Ah, pues mira, eso ya me cuentas, bueno, a ver si hay. Aparte de eso, yo también hace poco, cuando estuve en Katowice, y ahí os pongo una foto, Fnatic hizo una fiesta con Virgin Records, donde pues, era una fiesta que organizó Fnatic, Virgin puso el talento musical, vinieron un par de DJs y además hicieron en esa fiesta pues una primicia mundial de un nuevo single de Chemical Brothers y bueno, digamos que a ninguna, cuando hay colaboraciones es como que a ninguna de las partes les hace falta, pero esta colaboración crea un contenido tangencial o crea otro tipo de contexto, otro tipo de exposición para ambas marcas. Pues ahí está. Evidentemente esta fiesta, pues todo el mundo sabía que era Virgin y Fnatic y entonces hicieron muchas activaciones ahí muy curiosas que lo único que hizo pues para los que estuvieron ahí o por los que lo siguieron online es identificar a Virgin como una marca que es amiga de los esports o está dentro del sector un poco y Fnatic como esa organización que está pensando un poco más allá, fuera de esports como videojuegos solo, sino más un poco de lifestyle. Que eso es una tendencia que está ahora que crece mogollón porque, bueno, pues ahora, por ejemplo, Champion, la marca de ropa deportiva, pues ha hecho una colaboración con Optic Gaming, con Dignitas, con no sé cuánto, con FaZe, con varios equipos muy grandes, han hecho líneas de producto nuevas. 100 Thieves también se esfuerzan mucho porque el seguimiento, o sea, perdón, la marca no sea solo de videojuegos, sea también de estilo de vida, ¿no? ¿Cómo podría ser, pues, ropa deportiva en general, que pasa a ser, digamos, pasa a ser streetwear, que lo llaman, no es, ya no es solo para hacer deporte, ¿no? Entonces, es muy curioso los pasos que se está dando. También, pues eso, las relaciones con verticales diferentes, como es el tema de la música. Fnatic además tiene una plataforma oficial de música que es Deezer. Ninguna otra organización tiene eso. Han dicho, bueno, pues vamos a hacer ese tipo de activaciones y pensar más allá. Eso es algo que yo creo que vamos a ver cada vez más y con cosas que nos van a sorprender. ¿Vale? Hemos visto, pues, algunas particularidades de las que pueden tener, digamos, presentes las marcas a la hora de decidir entrar en esports, pues eso es lo que hemos dicho, demográfica difícil de interactuar, creando, pues eso, rejuveneciendo la marca, creando afinidad con esta audiencia, colaboraciones con entidades que ya son propias del sector de los esports y lo conocen, pues en el caso, ¿no? Virgin no era parte del sector, Fnatic es un nombre propio dentro de los esports y entonces de esta manera juntos, digamos que la entrada de Virgin tiene mucho sentido y además entra con peso, no es aleatorio. Entonces, queda la pregunta de, ok, todo esto está claro, pero ¿a quién patrocino? ¿Vale? Yo soy la marca, no se me ocurre qué marca, pero cualquier, la MT de aquí en Valencia o Apple, quiero entrar en esports, pero ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Con quién colaboro? Entonces, evidentemente, me toca investigar, ¿vale? Y cuando me toca investigar, tengo también que pensar qué métricas o qué datos son los que son relevantes para yo tomar una decisión. Y ahí planteo una serie de preguntas que me parecen interesantes porque, bueno, pues digamos, quiero patrocinar un club. Yo como marca debería preguntarme, pues, ¿cuál es el mensaje y el estilo de comunicación del club? ¿Encajan con mis valores de marca? ¿En qué juegos participa el club? Esto es una pregunta además muy polémica, pues como el tema, pues había muchas marcas que no querían patrocinar
equipos de shooters o juegos de violencia. Entonces solo patrocinaban Hearthstone y FIFA o Pro. Y claro, pues a lo mejor eso, Hearthstone vale, digamos, sí que es más propio de eSports, es el hermano menor que el sector lo aupa, pero FIFA y Pro, pues la gente, digamos, propia de lo que es eSports propiamente dicho, lo mira con un poco de rechazo. Entonces, a lo mejor la marca no puede hacer una entrada de lleno. ¿Cómo de exitoso es el club? ¿Qué títulos tiene o cuántos campeonatos ha ganado? Eso evidentemente pues también hará que a lo mejor yo tenga que pagar más. ¿Qué otras marcas lo patrocinan? A lo mejor hay muchos fabricantes de hardware o periféricos y tal que les da igual trabajar, digamos, que algún competidor patrocine a un equipo, no tiene por qué ser problemático. Otras marcas prefieren exclusividad o a lo mejor hay incluso una situación en la que pues, las marcas que patrocina el club no comparto yo valores con ellos y entonces no quiero participar. Bueno, pues también puede darse el caso. Si ya hablamos de marcas que patrocinan ligas, competiciones, eventos, pues las preguntas son diferentes. ¿Cuántos eventos o partidas se disputan en esta liga? ¿En qué función entraría la marca? ¿Como patrocinadora principal, title sponsor, partner técnico? ¿Cómo? ¿Qué audiencia tiene este evento? ¿Cuánta gente acude en persona y cuánta gente lo ve por streaming? Todo esto, además, si veis, ya va un poco perfilando métricas y KPIs. ¿Qué juegos se disputan? Vale. Muchas de estas preguntas ayudarán al nuevo patrocinador a identificar cómo se expondrá su marca, cuándo y a quién. Aunque existe un gran factor cualitativo e intangible a la hora de evaluar posibles acuerdos, la marca puede utilizar métricas objetivas para analizar el potencial de exposición que puede recibir gracias a estos acuerdos. Entonces, son varios aspectos a tener en cuenta, pues el tema de plataformas, es decir, dónde se emite. Es diferente la presencia en Twitter, bueno, se emite o donde tiene presencia mi partner, porque es diferente la presencia que puede tener en Twitter para entidades occidentales y entidades orientales. No es lo mismo, es decir, pues a lo mejor, ¿qué equipo era? Team Secret creo que era, que en Twitter no es gran cosa, me suena, bueno, un equipo chino o varios equipos coreanos, que al final pues, Twitter no es la plataforma que más usan, mientras WeChat seguramente lo sea más, o VK en el caso de pues, equipos, entidades del sector de Europa del Este. Entonces, bueno, también saber cuál es la plataforma predilecta de la entidad puede ayudar a la marca a saber dónde buscar mayor exposición mediante las estrategias. Evidentemente, pues Instagram es la panacea ahora y todo el mundo quiere estar en Instagram y entonces un análisis muy importante es qué presencia tiene mi potencial partner en Instagram. El número de seguidores. Esto es un número, lo que decíamos, es una métrica cuantitativa indiscutible. Muchas veces el número de seguidores puede ser irrelevante si el número de interacciones es elevado. Esto lo comentaremos más adelante. Pero es importante saber pues, cuánta gente sigue, porque al final es digamos, el máximo a lo que puede alcanzar la exposición, o por lo menos un estimado, ¿no? Es una de las métricas más representativas de la magnitud de una entidad social y su alcance. Además de los números absolutos de seguidores, es crucial ponerlos en contexto con el crecimiento de sus canales. Existen ocasiones donde un crecimiento constante puede resultar más valioso que un gran número de seguidores. Es decir, es una entidad que está creciendo mucho, que está cada vez, digamos, está cayendo más en gracia de la comunidad, a lo mejor tiene más tirón o me puede aportar más que una marca que ya tenga 4 millones de followers, 5 millones de followers, 10 millones de followers y digamos que ya no despierta nada nuevo. De nuevo, esto puede ser muy abstracto, hay muchos factores o moving parts que pueden afectar una decisión, pero bueno, son elementos a tener en cuenta. Número de interacciones. El engagement que alcanzan las publicaciones de las entidades demuestra cómo de interactiva es su audiencia con el contenido que publica y representa una relación directa con el potencial de exposición a la marca. Esto es impepinable. Es decir, el número de engagement representa finalmente el valor que yo puedo percibir como marca. Entonces, en este análisis es importante medir también las interacciones por publicación, engagement per post, o las interacciones por seguidor, engagement per follower.
Esta métrica, esta última es una excelente forma de determinar la actividad de la audiencia concreta aparte de la entidad. Yo puse el ejemplo de Big Clan, que es un equipo pequeñín, con menos followers que, digamos, los equipos grandes, muchos menos, creo que tienen 120.000 entre todos sus canales, pero es un equipo cuyo público no para de interactuar con el contenido. Da like a todos sus posts, comenta a todos sus posts, hace share, retweets de todo, lo que hace que, pues para una marca, esto se convierta en algo muy suculento, porque es una audiencia muy implicada. Entonces, todo esto, el tema de seguidores, hemos hablado pues, de las plataformas, seguidores, interacciones, todo esto al final lo que construye es una exposición a las marcas. Entonces, a la hora de evaluar un posible acuerdo de patrocinio con una entidad, resulta fundamental analizar la exposición que genera esta a sus patrocinadores, a los actuales, o si no tiene ninguno, cuál es su potencial o la estrategia de exposición general. Extrapolando resultados actuales, la exposición generada describe el potencial de exposición que puede esperar la marca de este acuerdo. Mientras que las estrategias que hacen, pues demuestran si crean contenido, digamos, ya orientado a la exposición de marcas o no. Esto es algo que hacen todas las marcas, ¿vale? No es algo que yo he inventado porque creo que debería ser así, no, es que esto lo hacen. Algunas con mayor vehemencia o minuciosidad y otras con menos, pero al final nadie apuesta por un partner solo por el número de followers que tiene, ni siquiera por el número de engagement solo que tiene, sino es muy importante la actitud y la estrategia que tiene la organización a la que quiero patrocinar. De esta manera podemos a lo mejor hablar de que no necesariamente esta organización, que es enorme y tiene millones de followers, pero se la sudan los partners, a lo mejor no me resulta más interesante, ¿no? Y que a lo mejor comparado con lo que hemos dicho de Big Clan. Entonces eso me lleva a mi siguiente punto, que calidad es mayor que, más importante que la cantidad. Y vale, no es siempre así, no tiene por qué siempre ser así, porque muchas veces la cantidad puede ser tan bestia que con que hagan un poquito ya eclipsan el resto. Ok, por supuesto, mi labor, a lo mejor como director de partnerships de marca X o cual sea mi papel, CEO de la marca, CEO del universo, evidentemente yo pues tengo que trabajar con mis partners, lo que hemos hablado antes de esta empatía, para sacar más de mi acuerdo. Y al final, si yo estoy contento, ellos estarán contentos, todos estaremos contentos y el acuerdo durará para más tiempo, lo cual, pues, evidentemente, es lo que ellos quieren. Quieren asegurarse unos partners, pues, por más tiempo. ¿Vale? No es que tenga mucho más explicación el tema de que más no siempre es mejor, ¿vale? Esto también se iba diciendo en muchos sectores en toda la vida. Yo soy músico y una de las premisas que más tengo grabadas en el cerebro es que muchas veces menos es más. Concretamente toco la batería y si un batería se vuelve muy loco tocando, pues al final eclipsa el resto. Y sin embargo, un batería que toca bien algo básico crea contundencia y valor. Entonces, bueno, esto es a lo mejor un poquito más de otro sector, pero aquí en este punto, en el 722, hago realmente un análisis de un caso real, sin nombres. Los que hayáis seguido todas las sesiones sabréis quiénes son. Los que no, pues por lo menos tenéis ahí las métricas, ¿vale? Y es interesante como una marca, como es Corsair, una marca propia endémica, que llamarían los que siguen usando ese término, tiene en cuenta ya no el valor que me generan, que vale, ok, bien, gracias,
sino pues cómo te lo curras, ¿no? Y entonces eso es algo que yo creo que demuestra una tendencia creciente. Pues vale, porque seas, yo qué sé, ¿cuál es de las organizaciones más grandes del mundo? Pues Team Liquid. Porque seas Team Liquid, no te voy a patrocinar y no voy a mirar los resultados. No, o sea, si te voy a exigir y a lo mejor voy a respetar tu tamaño, tu magnitud y tu fama, pero no voy a tirar dinero y sin esperar nada a cambio. Entonces, y muchas veces, pues clubes que no tienen tanto y tienen que realmente currárselo más, no solo que acaban creando más valor para la marca, sino que además lo valoran más, se lo curran más y los tratan con mayor respeto, lo que hace que estas marcas tengan mayor fe en el sector porque tienen una experiencia positiva y bueno, es un círculo vicioso positivo. Entonces, bueno, de esta forma, pues, ser HyperX, Monster, cualquier marca, elige a quién patrocinar, pero, y entrando así al siguiente punto, también los compara. Ahora, a la hora de comparar, me encanta esta comparativa. Bueno, entramos a hablar de benchmarking, de realmente comparar pues, entre las entidades que yo patrocino para tomar decisiones sobre ello. Bueno, a lo mejor simplemente por saber quién me da más o si realmente todo funciona, pero también puede identificar cosas que no funcionan y ayudarme a tomar decisiones informadas. Entonces, bueno, yo lo llamo de cuál de mis hijos es mi favorito. Que, bueno, no sé si hay alguno aquí es padre, pero desde luego siempre hay un hijo favorito. Yo me niego a creer que no. En mi caso, yo soy el hijo favorito, siempre. Porque no me oyen mis hermanos. Pero, hola Santi. Pero bueno, entonces es importante a la hora de decidir a quién patrocino o además de pensar a quién sigo patrocinando o a quién dejo de patrocinar. O sea, ya no, digamos, de renovación, de monitorización de acuerdos actuales, pues comparar. Benchmarking es lo que llamamos en inglés, pues realmente ver quién me genera más, ¿no? Entonces, por leerlo y así no nos dejamos nada, a lo largo de la asignatura hemos visto en numerosas ocasiones que resulta muy importante buscar acuerdos auténticos y recíprocos entre patrocinador y patrocinado. Por tanto, es imperativo trabajar conjuntamente para alcanzar los objetivos puestos en cada acuerdo individualmente. Pero la evaluación de los resultados no puede hacerse de manera individual. O sea, no podemos analizar solo Team Liquid o solo Big Clan o solo tal. No tiene sentido porque el contexto, o sea, evidentemente analizar el acuerdo de manera individual es estratégicamente correcto, pero luego a la hora de hablar, digamos, de la duración o si va a perdurar ese acuerdo, hay que ver un contexto, ¿no? Con el ejemplo del punto anterior queda evidente la necesidad de comparar y poner en contexto los diferentes acuerdos de patrocinio que tiene la marca, así como el resultado de sus activaciones. Pues lo que os decía. El equipo A, Club A, que era un club enorme, generaba muy poco valor para la marca, mientras que el Club B era un club pequeño, pero se le curraba mucho, le importaba mucho, daba exposición auténtica y de calidad a la marca, lo que ha hecho que la marca decida no seguir contando con este club grande e invertir en más clubes pequeños. Que además a mí me parece poético casi, porque de esta forma pues distribuyes más la riqueza a los que más lo necesitan, pero además es que esta gente lo va a valorar muchísimo más. Entonces, yo creo que se ganan todos y también demuestra a los grandes que no solo por ser grandes van a sobrevivir para siempre. Aunque, bueno, pueden ganar mucho dinero de campeonatos. Pero bueno, entonces las marcas no deben adoptar una posición pasiva ante los acuerdos de patrocinio y ha de exigir que se cumplan los objetivos de cada entidad. Parte del proceso de análisis que estamos comentando recaería, por tanto, sobre la marca, quien con sus procesos internos y mediante herramientas automatizadas o con el apoyo de terceros debe seguir la evolución de los acuerdos mediante las métricas o KPIs que hemos hablado antes, homogeneizándolos para comparar
correctamente los unos con los otros. Pues lo que hemos dicho, de las métricas KPIs habituales, pues eso, followers, engagements, evaluation, suele ser la tríada habitual. Evidentemente, pues followers, digamos, si yo soy una marca y patrocino un club, el crecer sus followers no es algo que me repercute de manera directa o tampoco realmente representa el acuerdo que tiene conmigo, pero sí que también habla de su rendimiento como marca propia y su creciente potencial para exponer mi marca. Y bueno, evidentemente, engagement evaluation. Engagement, digamos, es en general de todos sus posts, sin importar si está mi marca o no, pero la evaluation o el valor económico, earned media value, todo lo que, cualquier sinónimo que hayamos usado durante la asignatura, el valor que genera para mi marca, pues al final es lo que realmente determina cuánto me ha expuesto, cuánto me ha acercado a sus fans y eso, pues al final, eso sí que es la métrica base para decidir quién funciona, quién no y qué hacer. Entonces, bueno, con este proceso de benchmarking o una evaluación comparativa, la marca podrá identificar qué entidades están cumpliendo con sus objetivos y cuáles están por encima o por debajo de ellos. Asimismo, podrá identificar qué acuerdo de patrocinio está resultando más rentable, según el Earned Media Value, como acabo de decir, percibido por cada euro o dólar invertido. Esta métrica está muy extendida a la hora de comparar los rendimientos de diferentes acuerdos de patrocinio con dos puntos de referencia, dinero invertido y valor percibido o, en total, pues retorno de inversión. El ejemplo claro es, yo le he dado a este equipo chiquitín 10.000 euros, 10.000 dólares para esta temporada, para este año, de acuerdo, lo que sea. 10.000, por poner un ejemplo, un número redondo. Ahora, este equipo se lo ha currado mucho, ha valorado mucho mi partnership, ha creado contenido exponiendo la marca, además de forma auténtica, los fans lo han seguido. Y bueno, en total, pues dado la exposición que me ha dado, pues poniendo mi logo en los posts, haciendo sorteos conjuntamente, lo que sea, me ha generado pues un valor X, digamos, pues 40.000 dólares en este año. Entonces, al final, tenemos dos métricas aquí, que es, yo sé cuánto dinero le he pagado, sé cuánto valor he percibido y ahí tengo el retorno de inversión, que al final pues es el factor de ambos. Y bueno, pues de esta manera, si alguien realmente me ha dado un 4x de retorno de inversión, pues oye, yo si fuera la marca invertiría otra vez y además invertiría más, porque quiero darle margen de crecimiento que seguramente además pues eso me reportará más a mí a la larga. ¿Vale? Entonces, hemos tocado aquí unos puntos muy importantes. Son tres fases a la hora de analizar a quién patrocino. A quién patrocino, perdón. A quién patrocino. Es que ya es tarde. Pero básicamente, pues eso, el análisis de potencial en redes sociales. Luego, sabemos que no es solo importante la cantidad, sino la calidad. Y comparar entre ellos, evidentemente, porque eso es lo que ese contexto es lo que me va a ayudar a tomar una decisión más informada y mejor, una decisión mejor. Y punto. No voy a seguir hablando. El siguiente punto es algo que muchas marcas a veces dan por sentado, pero no es irrelevante. De hecho, bueno, pues a falta de un mejor vocabulario, el valor de mis propios canales es relevante. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque muchas marcas, evidentemente, hoy en día en redes sociales y todo, pues invierten en anuncios, en campañas en Instagram, campañas en Twitter, campañas en lo que sea, para llegar a más gente, ¿no? Pero tienen sus propios canales donde publican contenido, a veces es contenido más de calidad, a veces es contenido menos. Evidentemente, pues el content is king sigue siendo válido, aunque seas una marca, y no te resta responsabilidad ahí. Pero hay una serie de hechos que son muy interesantes, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Instagram
90 de las 100 marcas más grandes del mundo tienen presencia en esta plataforma. El 60% de los usuarios de Instagram descubren nuevos productos a través de esta plataforma. Y tienen un 70%, o sea, estos usuarios son 7 veces, no, perdón, sí, un 70% más probable que hagan una compra online. Y además, pues 8 de cada 10 usuarios de Instagram sigue por lo menos una marca. Esto describe una situación donde realmente las marcas no son un agente pasivo o solo son, digamos, como sería con los anuncios, una entidad que comunica de forma unidireccional. No, o sea, hay una conversación, la gente sigue a las marcas. Hemos ahora comentado Instagram, pero bueno, también en Twitter, Facebook, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no significa que las marcas no deben apoyarse exclusivamente en terceros para darse a conocer o interactuar con sus seguidores. Las propias redes de las marcas pueden generar un contenido interactivo con el que seguidores, tanto generales como específicos de esports, pueden sentirse identificados. Estas publicaciones pueden ser de promoción directa, pues eso, productos, lo que sea, o parte de una estrategia de contenido más general que crea valor de marca y afinidad con la audiencia sin hacer una promoción explícita. Eso, además, yo creo que es la estrategia más acertada siempre, ¿no? Pues, en lugar de, como Nike es un ejemplo brutal, porque ahora han hecho toda una campaña con gente con disabilities, no me sale ahora en castellano, gente con minusvalías, cómo pues se superan y crean de esta forma una campaña con una serie de valores que son los propios valores que Nike quiere transmitir, o pues un poco lo que ellos como se venden, ¿no? Del just do it. Esto es un ejemplo perfecto. En ningún momento están anunciando realmente sus productos, no están anunciando nada. Vale, que es una marca que tampoco requiere introducción. Pero es un caso que muchas marcas pueden replicar a la hora oye, yo soy una marca, vamos a pensar, una marca pequeña, no tan pequeña, pero una marca que no es como Nike, SteelSeries, por ejemplo. Hago periféricos y lo que hago, pues, lo que podría hacer, perdón, en lugar de, pues, simplemente postear contenido donde salen mis productos y lo que sea, puedo realmente crear series de contenido donde interactúo, pues, con los equipos que patrocino, crear diferentes productos digitales, assets digitales que hemos comentado en otras sesiones para hablar de mí sin hablar de mí. Y hablar de valores que yo comparto, evidentemente, y que de alguna forma se ven reflejados en mis productos, pero no necesariamente estoy hablando o vendiendo nada. Y al final, cuando no vendes nada es cuando la gente más compra, que es lo que se dice mucho en ventas. Pero de esta manera pueden crear contenido que genera engagement y genera un earned media value propio. El engagement conseguido de esta manera es orgánico, no procede de anuncios o de contenido promocionado, sino porque han creado contenido de calidad con el que los usuarios se sienten identificados. La mayoría de los casos, pues, tanto la audiencia como las interacciones son pues, una fracción probablemente de las que podría tener un club o incluso un jugador, pero sirven para proporcionar un contexto sobre la exposición generada por las entidades patrocinadas. Es en plan, pues poner en perspectiva de cuánto puedo generar yo y cuánto realmente percibo de mis partners, ¿no? Entonces, si pensamos en un ejemplo, también dentro de esports, pero un poco diferente, Monster Energy o HyperX, que son marcas mucho más conocidas, Monster aún más, Monster Energy, que además, pues, digamos, solo de la vertical de gaming, a lo mejor sí que pueden llegar a tener mucho más seguimiento que algunos de los clubes que patrocinan. Bueno, voy a mirarlo mientras hablamos. Monster Energy, esports, Monster Gaming, en Twitter tiene 267.000 followers. Ok, vamos a ver qué más canales tienen, si aparece aquí alguno. Pero bueno, patrocinan pues a equipos como Evil Geniuses, Team Liquid, Team Envious, Fnatic, Navi, ¿vale? Todos equipos muy grandes, pero también patrocinan equipos
no muy conocidos. Y esto, pues, al final, a lo mejor ellos pueden generar más valor que algunos de esos equipos. Y es algo que, pues, como os decía al principio de introducir este apartado, no es algo que deban desmerecer o algo que deban ignorar, ¿vale? Los resultados de estrategias sociales de las marcas pueden servir además para redefinir sus objetivos o audiencia, cubriendo nuevos sectores demográficos potencialmente interesados en sus productos y aplicando esos nuevos conocimientos a los planes estratégicos con sus entidades patrocinadoras. Pues, por ejemplo, Monster no va a jugársela mucho, por decirlo de alguna forma, con su estrategia con Team Liquid. Vale, Team Liquid pues, eso, es una de las organizaciones más grandes del mundo de esports y sería raro que hagan una activación así un poco bizarra o algo así muy raro, muy loco, sin haberlo testeado antes. En este caso, por ejemplo, su propia audiencia, la de Monster, puede servir como entorno de pruebas, ¿no? De si esta estrategia funciona, si este producto gusta o no. Por ejemplo, bueno, Team Liquid tiene el doble de seguidores que Monster Gaming en Twitter, por ejemplo. Ok. Vale, y de esta manera terminamos ya el tema 7. Temas 6 y 7, como hemos dicho, enfocan, se enfocan sobre las marcas y cómo las marcas interactúan con el sector de los esports y qué preocupaciones tienen con, a la hora de patrocinar, con las entidades con las que ya trabajan o con las que todavía no trabajan. Y bueno, también hemos comentado más cosas, pues como las particularidades de la calidad-cantidad comparativa y el valor propio de los canales de la marca. ¿Vale? Y realmente hasta aquí lo que es el temario principal de la asignatura. Como hemos dicho hoy, pues videoconferencia 4, seminario 1, como lo queramos llamar, yo la quería usar sobre todo para acabar el temario. Queda un tema que no es que sea muy crítico, pero sí que es... sí, el tema 8, lo que para mí es importante es que aporta contexto, ¿vale? Como hemos dicho, como dije en la primera sesión, la asignatura se llama Marketing, Estrategia de Marcas y Comparativa con otras industrias. El tema de la comparativa con otras industrias es lo que ha ido estando durante toda la asignatura en realidad, pero ahora vamos a analizar algunas particularidades o cosas curiosas que podamos decir sobre los esports. Pero bueno, esto ya es más informal y tal. Dime, David. Respecto a lo que has hablado antes de las marcas, respecto a marcas y clubes que estén muy vinculados entre sí, por ejemplo, es mi percepción, Face con G-Fuel. Sí, muy En bueno. el caso de que Face rompiera con G-Fuel, ¿saldrían perjudicados los dos o únicamente la marca? Quiero decir, ¿hay fans de algún club por alguna marca? Es una pregunta un poco... Tampoco sé si hay una respuesta, pero bueno. Pero espera, ibas a decir algo de si hay fans de Face que qué. Por ejemplo, hay marcas que tienen fans y que también están Claro, en los bueno. esports. G-Fuel, por Sí, de hecho, ejemplo, con el tema de los youtubers y tal, mucha gente conoce G-Fuel y le gusta G-Fuel. Y le puede gustar algún club que desconozca por la marca, puede ser. totalmente. De hecho, es que ese es un caso muy guay de G Fuel que realmente la gente misma que lo creó. ¿Cómo se llamaba el tío este? No me acuerdo. Pero eran gente propia de los esports en general. Y entonces, digamos que ya pues, las relaciones las tenían ya de alguna forma labradas, ¿no? Si perdería Face más que Givo al revés, no te sé decir. Yo creo que ambos son suficientemente grandes, de la misma forma que Team Liquid y Monster. Pues bueno, si dejasen de trabajar juntos, bueno, pues ninguno moriría. Aquí es donde realmente yo creo que se aplica mucho el tema de las colaboraciones. Como 36 gigas, así que... Yo la verdad es que nunca he probado G Fuel. No sé ni a qué sabe ni qué es. Sé que existe. Pero creo que aquí estamos hablando de un caso muy similar a lo que decía antes de las colaboraciones, donde ambos son grandes,
pero saben que trabajar juntos, pues si unos dos y otros dos, la suma no será 4, será más. Porque generan un contenido que crea una afinidad para los seguidores pues muy, muy profunda. G Fuel, la verdad es que trabaja con más equipos y tienen su seguimiento propio. Y lo que pasa es que FaZe es tan sumamente grande que en este caso en particular yo creo que perdería más G Fuel que FaZe. Eh, pero por masa, o sea, por masividad, no tanto por renombre. También creo, y eso es una opinión que tengo yo, opinión mía propia, pero es curioso, los seguidores de FaZe no son necesariamente los mismos seguidores o el mismo perfil, si nos ponemos muy quisquillosos, no son el mismo perfil de seguidor que Team Liquid. Por usar adjetivos, o sea, FaZe ha hecho ha hecho un muy buen trabajo vendiéndose como una marca de lifestyle, de estilo de vida. Y entonces los seguidores que tiene FaZe, diría a lo mejor que son un poquito más guays, ¿no? Por decirlo de una forma, Team Liquid son la gente ya es más esports puro o más competitividad pura, mientras que FaZe es unido y un poquito más de bling, no sé cómo decirlo de otra forma. Pero entonces yo creo que, por ejemplo, G Fuel se entiende más, es un producto que consumiría más un fan de FaZe que un fan de Team Liquid. Eso, de nuevo, es una percepción mía propia, pero creo que realmente se da el caso. Y a lo mejor, pues, G Fuel no se entendería tan bien con un partner como Team Liquid, mientras sí se entendería con FaZe. Dime. Claro, pero G Fuel es una bebida energética que es por así decirlo muy genéricamente, es el target principal del público de los esports. Pero claro, bebida energética Sí. que la venden como bebida energética sana, que si me permite la palabra, los cojones. Sí, ¿Sabes? ¿sabes lo que creo que lo hace un poquito diferente? Es el tema del shaker. Yo creo que el shaker cambia el concepto. Y para mí no lo Sabores. hace. Los sabores también. Sí, vale. Bueno, pero Monster también tiene muchos sabores. Pero lo que me refiero es que ¿cómo haces tú tu bebida G Fuel? Es decir, no, porque te llega en polvos, ¿no? Sí, polvos, agua en el shaker y ya está. Claro, Pero y ese también es otro punto diferenciador, porque un Red Bull, un Burn, un Monster, te saben al mismo jarabe. Más dulce, menos dulce, más amargo, menos amargo. G Fuel a no. mí, y de nuevo, aquí estamos hablando de cosas mucho más etéreas, ¿vale? Mucho más abstractas. Pero para mí, el hecho de que sean polvos y shakers me genera rechazo. Es decir, me hace recordar los batidos proteicos de los machacas y me hace esa asociación en el cerebro. Pues, también a mí, por ejemplo, no me gustaba, pues imagínate. Que no sé si es cierto, o sea, me imagino que no es cierto, eso a lo mejor es una percepción que tengo yo, pero curiosamente es una conversación que he tenido en otras ocasiones con gente que realmente ha sentido una cosa similar. Es decir, no es que Percepción yo, acertada porque vas al gimnasio con el shaker y tu G Fuel y pega perfectamente con el mazado de al lado que está con las proteínas. O sea, pues, pega perfectamente. exactamente. Entonces, si hablamos, y por eso es por eso es lo que te digo que haría una distinción a lo mejor, y esto de nuevo es ponernos muy quisquillosos, ¿no? Si tenemos el perfil del seguidor de FaZe, es el tío que por supuesto pues le gustan los videojuegos, le gusta la competitividad, le gusta Fortnite, pero va al gimnasio, tiene una vida activa, es una persona muy social, etcétera, ¿no? Y estos son muchos estereotipos que estoy haciendo, pero realmente creo que hay un perfil, porque si lo comparas con los seguidores de Team Liquid e incluso los propios jugadores de Team Liquid, es gente más nerd, gente más que están luchando por cambiarlo, ¿no? Pero es gente pues más friki, más de indoors, más de que antes se pondrían pues una camiseta friki. Sí, es que la apariencia de los jugadores es clave y no, o sea, no es broma. Cada vez más los clubes cogen a gente que no son necesariamente atletas, sino también son influencers, son trendsetters, crean
crean moda y seguimiento. Y entonces sí, o sea, esto es hablando en la particularidad de G Fuel versus Monster, de Face versus Team Liquid, pero es muy guay realmente poder entrar a este nivel de debate, en realidad. Y imagínate, pues, ya no estamos hablando del sector de esports, no estamos hablando de la audiencia de esports que hemos dicho antes, que el 79% es menor de 35 años y tal. Ok, podemos entrar a un nivel, de mucho más profundo y realmente pues decir, oye, no, pues es que escúchame, yo soy, es como, o Astralis, por ejemplo, yo no vería a Astralis firmando con G Fuel. Astralis son el sinónimo de la perseverancia, de currárselo mucho, son ahí calladitos y hacen pocas bromas y tal. Y bueno, ahora por ejemplo hicieron el vídeo este que hicieron con Doctor Disrespect. Sí, bueno, todo esto son estereotipos, 100%. Pero también, por otra parte, es algo que los clubes o las organizaciones lo hacen suyo. Digamos que lo cogen y lo utilizan como identificador para crear una marca alrededor. Y eso es una idea brutal. No conozco tanto el deporte tradicional, la verdad, como para hacer una comparativa. Pero, vamos, o sea, desde luego, Virtus Pro también eran los bestias y los que eran buenísimos, pero eran bestias, con el tío este que era un mazao, pasa. Pues eso, cada uno tiene su perfil, tiene su personaje, es como si fuera una serie, este es el listo, este es el guaperas, este es lo que sea, ¿no? Y eso es muy guay realmente poder llegar a ese punto de decir, es que ya no trabajo con marcas, sino yo soy mi propia marca. Entonces yo tengo mis propios valores, que esto además lo hemos hablado en toda la asignatura. Tengo mis propios valores, tengo mis propios gustos, mis preferencias, antepongo el estilo de vida a rendimiento competitivo o al revés, cualquier cosa, ¿no? Y de esta forma pues también yo puedo elegir con quién hago partnerships. Astralis que tienen Audi y uno más, no me acuerdo. O sea, es como encima ellos eligen una marca europea, una marca que son coches, o sea, es como que todas sus elecciones van para mantener un aspecto o una imagen serena, ¿no? Algo serio, algo maduro. Y eso es muy guay en realidad, porque pues también te abre una posibilidad con unos partners que a lo mejor otros no tendrían. A lo mejor Audi no querría colaborar con Giants porque son muy bromistas, no lo sé. Ahí ya estoy divagando. Pero bueno, sí, realmente se puede dar el caso de ahondar más en este tipo de detalles. No sé por qué ha salido el tema, pero la verdad es que me parece un debate muy interesante. Lo que quería comentar del tema 8, y lo vamos a comentar muy por encima porque creo que es algo que es interesante que leáis por vuestra cuenta y pues bueno, saquéis vuestras propias conclusiones. Pero, y bueno, no sé si quitar ya esto. A ver. Bueno, vamos a poner la primera diapositiva, ya está. Pero, bueno, tema 8, os recomiendo que lo abráis, así lo tenéis ahí al lado. Pero, bueno, pues comentamos un poquito que los esports son un sector en crecimiento, es decir, todavía no se compara al fútbol, ¿vale? Sobre todo, es difícil compararse. Pero aquí hay una serie de datos que son interesantes, que son pues, el revenue, ¿no? Los ingresos que realmente ha tenido. Y vale, que los esports son un conjunto de deportes o es un sector de entretenimiento aún bastante joven. Esto, o sea, siempre será joven en comparación con el fútbol o con el fútbol americano. Pero también si miramos el hockey, en esta gráfica de la página 92, realmente le puede estar pisando los talones. El tema de la audiencia, además, es brutal. En 2017 la audiencia de los esports fue de 167 millones de personas, superando a la NHL y la MLB, o sea, las ligas americanas de hockey y de béisbol.
aunque los ingresos quedaron muy por detrás, eso no lo discutimos, ¿no? Pero ya tiene más audiencia, que es algo muy interesante y algo que es muy posible, muy posiblemente sea el factor determinante para darle la vuelta a la tortilla. En realidad, donde los esports además generen más valor o más revenue, más ingresos, no me salía, que el hockey, en este caso. Bueno, incluye muchas cosas, ¿vale? Estas cifras, evidentemente, pues quiero matizar ahí, pues para que tampoco parezca esto que son medio millón, son 500 millones de euros solo de patrocinios, no es el caso, aunque es una gran parte. Pero, bueno, analizando entonces el tema de los patrocinios, en el deporte tradicional, digamos que nos llevan años de ventaja. Y lo hemos dicho en otras sesiones, que los deportes tradicionales no tienen que demostrar nada, de alguna forma. Ya son un hecho que funciona y punto. Y los esports, pues, sí que tienen que seguir justificándose de alguna forma. Entonces, hay algunos aspectos a tener ahí en cuenta. Los profesionales entrenan a diario, tanto en esports como en deporte tradicional. Ambos sectores cuentan con espacios de entrenamiento, centros de alto rendimiento, ciudades deportivas, etc. Pero a diferencia de los esports, muchos clubes de deporte tradicional tienen patrocinadores exclusivos de entrenamiento. Creo que es el caso y de nuevo voy a decir Team Liquid, ellos tienen, digamos, su training facility que es de Alienware. Y es, creo que el único caso en esports donde realmente tienen un partner que patrocina el entrenamiento. El Barça tiene a Beko, tiene varios más, otros clubes, creo que no sé si hay más anotaciones que he hecho, pero bueno, hay muchos más casos y cada vez más que pues patrocinan, digamos, una pata de un club o una liga. Y eso me parece muy interesante también, pues eso, a lo mejor crear todo el contenido de behind the scenes entre stewards. Tengo que trabajar mi castellano. Lo patrocina una marca. Ok, pues eso es una forma digamos, podríamos decir que es un asset digital, podríamos decir muchas cosas, pero estás creando un producto aparte que podemos inspirarnos también pues, de esta práctica de deporte tradicional. Si analizamos el fútbol en España, todos los equipos cuentan con un patrocinio de una marca técnica, como Nike, Adidas, New Balance, Under Armour, lo que sea, Homa. Estas marcas proporcionan el equipamiento deportivo que necesitan los jugadores para poder entrenar y competir. Nike, por ejemplo, es una de las marcas que más patrocina equipos y jugadores en todo tipo de deportes. Y en eSports, sin embargo, el fenómeno de patrocinios técnicos está extendido, pero no es universal. Es decir, hay entidades que no les patrocinan Logitech o un Logitech o un HyperX. O sea, no todos tienen un partner técnico. Y es muy interesante. Bueno, de hecho, menciono a Astralis, aunque voy a mirar porque yo creo que Astralis ahora sí que tiene. Astralis GG. Bueno, eso, trabajan con Omen. Entonces ahora sí que tienen un partner técnico. Pero eso es, por ejemplo, un fenómeno que no es que esté extendido en deporte tradicional, es que es norma. Todos los clubes, todas las ligas, todos tienen un partner técnico. Y no es siempre el caso en competiciones, ligas, clubes o para incluso jugadores de esports. Y yo creo que es algo que, pues eso sí que debería reflejarse más, porque tiene aún más sentido en esports que en deporte tradicional, si cabe. Es decir, necesitas de un periférico, necesitas de un procesador, necesitas de una gráfica para poder jugar. Entonces tiene mucho sentido. Marcas no endémicas que están entrando en esports, pues ya no es noticia, desde compañías de seguros, tal, vale. El tema es que en deporte tradicional, pues tienen una presencia muy tocha, es decir, ya no se habla de endémico o no endémico en deporte tradicional. Todas las marcas, en fútbol, si pensamos, pues cualquier marca puede tener cabida, porque al final pues, en ningún momento se ha hecho una distinción, ¿no? Lo que pasa que además no se esperaba el fenómeno, yo creo que nadie se esperaba el fenómeno opuesto, ¿no? De marcas que entran
a esports, pues eso, como podría ser Audi, podría ser Mercedes, podría ser Mapfre o lo que sea, pero marcas que dan el paso opuesto, no, pues no ocurre, no era muy común. Y creo que HyperX fue la primera en hacerlo, donde se convirtió pues en el official gaming headset partner de los Philadelphia 76ers, un equipo de la NBA. También firmó el mismo acuerdo con los Mavericks. Varios jugadores además se han hecho embajadores de la marca. Es algo que me parece muy, muy guay y muy interesante también, pues eso, esa entrada, o sea, lo que podemos aprender básicamente aquí de los deportes tradicionales o de otros sectores es que si marcas pueden entrar, nosotros también podemos salir. Y no salir y abandonar, sino pues extendernos y ampliar. Pues eso, HyperX ahora pues está también presente en el baloncesto. Y podrían tener presencia ahí pues muchas más. Los esports están formados por caras visibles, ¿vale? 8.3. Aquí hay muchas curiosidades en realidad, porque es muy curioso cómo se refleja esto también en temas de la moda, ¿vale? Entonces, en esports, esto lo puse porque me parecía un equivalente además muy sorprendente, pero muy real, ¿no? Entonces, hablamos antes que muchos clubes se encuentran con la situación de contratar a los jugadores y tener que poner en la balanza pues la popularidad del jugador, la comunidad que tiene detrás, el rendimiento deportivo, etcétera, ¿no? Entonces, a veces se disputa entre contratar una personalidad o un atleta. Y la decisión nunca resulta fácil y aunque los clubes intentan alcanzar un equilibrio perfecto, siempre el jugador se inclina más hacia un lado u otro. Es más personaje o más figura de seguimiento o más realmente un atleta, ¿no? De nuevo, si tiramos a lo que acabamos de hablar, pues es un face o un Team Liquid, ¿no? Un poquito. La industria de la moda pasó una situación similar, pues en los años 90, durante el gran boom de las supermodels, pues aparecieron modelos con carácter especial, unas celebrities, como Naomi Campbell, Kate Moss, lo que sea. Pues eso fue muy curioso, pues pasaron a ser, digamos, ellas las protagonistas de la pasarela. Además, cada una era diferente físicamente, no eran necesariamente, eran más prioritarias que las prendas, ¿no? Y después pues, se dio un giro muy bestia. Después, pues, la depresión económica, años después, pues las modelos pasaron a ser desconocidas. Se busca más la homogeneidad de la modelo y que resalte más pues, la prenda, ¿no? Entonces, bueno, así también pues, despuntaron marcas como Zara y cosas así que realmente fabrican en masa más que... y entonces las modelos son perchas, no son figuras. Y eso a lo mejor está un poco cogido por pinzas, pero realmente representa una situación muy similar. Y a lo mejor llega un momento en el que, porque como hemos dicho siempre, que hay una dificultad de retención de fans para los clubes, porque al final son esas caras públicas, ¿no? Las caras visibles las que acarrean más masa de seguimiento. Entonces, a lo mejor llegará un momento en el que los clubes dicen, no, pues escúchame, no, hacemos un poco la estrategia Astralis. Cogemos estos tíos que, vale, pues no son muy duchos en hablar en público o no tienen un seguimiento muy masivo y nos centramos en ser los mejores. Entonces nos hacemos fama de los mejores, ¿no? Entonces, puede ser muy similar y yo creo que cada vez se va a dar más porque realmente los clubes, muchos, no encuentran la forma de subsistir por sí mismos sin depender muchísimo de los jugadores o de los influencers que tienen. También es el caso, a lo mejor, si seguimos con el tema de la moda, pues las portadas de revista, donde, pues eso, eran modelos que protagonizaban las revistas y luego, pues pasó realmente a que sean actrices o actores o figuras públicas porque realmente venden más, o sea, hacen más, atraen más audiencia, más interés y pues entonces ya pasaron de las modelos, pasaron de las prendas porque, bueno, pues el estilo de vida ya se asociaba más a un nombre, pues como que, otra vez, esto es muy cíclico, ¿no? Y es que eSports está pasando por exactamente ese mismo proceso, donde pasa de ser
un sector nicho a un estilo de vida. Y bueno, pues en octubre de 2018 fue un caso muy curioso donde Ninja fue la portada de ESPN, que despertó revuelo, no voy a decir polémica, pero fue muy curioso que ESPN, pues uno de los medios más grandes del mundo de deportivos, pues dedicó una portada a los esports. Pero bueno, realmente lo que están haciendo, pues eso, se están rejuveneciendo ellos, se están acercando a nuevas audiencias con su revista y su contenido. Y bueno, luego también hemos comentado, y por también hacer ese símil, cómo jugadores o creadores de contenido se encuentran en la situación, como lo que hablamos de Clayster o Simple, que se encontraban en la situación que pues eran esas figuras públicas donde creaban contenido o eran influencers, tenían seguimiento en sus canales, y luego pues el tema de competir, realmente la escena competitiva, ¿no? Y a mí, yo, como he dicho, pues yo soy músico, pero aparte muy melómano, y siempre me resultaba muy similar a lo que pasa con muchos músicos que, además de ser pues unos prodigiosos artistas musicales, también son muy buenos produciendo el contenido de otros artistas. Esto además es una práctica muy común y realmente muchos, o sea, en algunas entrevistas que me gustan, decían que se encuentran en la misma situación de realmente decir, bueno, es que me voy de gira o me quedo produciendo el disco de este tío. Y realmente llega un momento que hay que elegir, ¿no? Y algunos de ellos lo solucionan de otra forma, invitando al artista a participar en sus giras o trabajando de forma remota durante la gira haciendo stream. Perdón, ya me he adelantado. Durante la gira produciendo. Y esto es algo que perfectamente se puede trasladar a eSports, como acabo de decir con esta cagada, pero que realmente un jugador profesional que está compitiendo al más alto nivel no tiene por qué dejar de hacer streaming, podría seguir haciendo streaming durante pues eso, si ahora se han ido a Sydney para Intel Extreme Masters o estuvieron en Blast Series en San Paulo o lo que sea, si se hace, si las organizaciones apuestan por ello, esos jugadores podrían seguir haciendo streaming. Vale que luego está también la fatiga mental y a lo mejor pues no lo hacen al mismo nivel, pero es que los músicos tampoco lo hacen al mismo nivel. Es decir, no es lo mismo producir en tu estudio en casa que estando on the road de gira, ¿no? Y bueno, hemos tocado tres cosas así un poco tontas, pero que dejan ver que otras industrias y otros sectores realmente han dado unos pasos muy similares a los que está dando ahora el sector de los esports. Y que sería de necios, puedo usar una palabra inocente, no echar una vista a lo que hacen los demás, no mirar realmente a lo que hacen las otras industrias y otros sectores e intentar aprender de ello. O sea, no es casualidad que cada vez más los altos cargos de organizaciones de esports muy serias son gente de la Fórmula 1, de la NFL, del fútbol, cada vez más porque son sectores que han pasado por estos procesos de crecimiento, de adaptación, y los esports están ahí. Entonces, como que se justifica más de esta manera que puedan adoptar estrategias o copiarse cosas de estos otros sectores. Y no sé si tenéis alguna pregunta o comentario o lo que sea, pero hasta aquí realmente el contenido teórico de la asignatura. Hemos llegado al final. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar? ¿O comentamos ya los siguientes pasos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Vale, bueno, por resumir un poquito lo que ha sido la sesión de hoy, en realidad hemos
ahondado un poco en el punto de vista de las marcas, cómo estas se aproximan a los patrocinios, cómo se aproximan a los esports, tanto marcas que ya forman parte del sector como si no, cuáles son las preocupaciones que tienen, en qué situaciones se pueden encontrar y qué pasos deberían seguir. También hemos echado la vista a un lado de alguna forma o mirado a otras industrias, qué situaciones han vivido ellas y qué podríamos aprender de ellos como directivos del sector de los esports, que somos todos, y aquí estamos arreglando el mundo. Entonces, bueno, es importante también echar esa vista. Y nada, hemos ahondado mucho en el tema de las marcas, sobre todo porque hay, al final, lo que son métricas, análisis, incluso las buenas prácticas, se aplican tanto a rights holders como marcas. Yo creo que entre esta sesión y la sesión anterior, donde tocamos exclusivamente el tema 5, tenemos el grueso de la asignatura, o desde luego lo más importante a la hora de lo que se trabaja el día a día en este tipo de organizaciones. Y, por hilarlo también con la parte práctica de la asignatura, creo que también está el 70, 75, 80% de lo que realmente es la práctica, ¿vale? Requiere, evidentemente, pues requiere que penséis un poquito la práctica y vamos a dejar esto grabado además para que esté todo claro para todos. Bueno, oficialmente ya hemos terminado el contenido teórico, ¿vale? Las sesiones que nos quedan ahora son, el lunes tenemos la segunda sesión de la actividad guiada, el viernes, día 10, tendremos el segundo seminario y nos quedará otra actividad guiada, una tutoría colectiva, digamos, pues de cierre y una sesión con un profesor invitado. Mi planning para esto, como os he dicho, la práctica en realidad va a ser una única práctica que se entregará a finales de mayo, o bueno, la penúltima semana de mayo, la semana del día 20. Todo esto lo tengo ya preparado para enviaros un desglose de lo que sería la práctica, ¿vale? Pero, como os he dicho, entre esta sesión y la anterior está el grueso de la asignatura y el grueso de la práctica, por lo tanto, ¿vale? La práctica se va a dividir en 3 partes, una más de social media, una de análisis actual y una de, digamos, de elaboración de estrategias, ¿vale? El lunes, puesto que la actividad es única para toda la asignatura y no es que vayamos a tener otra actividad, el lunes para la sesión de la actividad guiada 2, lo que podemos hacer es trabajar conjuntamente la práctica, ¿vale? Quien no quiera venir, pues no sé, no tiene por qué venir. Pero vamos a trabajar juntos la práctica, pues eso, adelantando y resolviendo dudas. Yo, sobre todo, lo que me gustaría es que cualquier pregunta que tengáis, cualquier tema que queráis que yo me prepare, que me lo digáis, porque así yo puedo preparar contenido extra, ya que, pues, afortunadamente hemos acabado todo el temario, aunque hemos tirado de este seminario extra. Y bueno, realmente esto a lo mejor se aplica casi más al seminario 2, donde realmente lo que podemos hablar es, yo tengo pensado una sesión por si acaso, pero sí que me gustaría, pues si tenéis algún tema que queréis que analicemos o lo que sea, pues que me lo digáis, o sugerencias o lo que sea, porque así pues también adapto el contenido a lo que más os interesa. Cualquier cosa que os interese sobre todo, incluso a lo mejor, pues, sí, oye, yo me voy a mudar a China y quiero ver cómo está el tema ahí, vamos a analizarlo entre todos, pues vale, pues hacemos eso. Es una opción también, ¿vale? Entonces eso es un poco para lo que son las actividades guiadas que nos quedan y el seminario. A lo mejor, si encaja, podemos hacer también alguna prueba chiquitina, pero vamos, todo será inocuo y parte de las sesiones. Para los que vengáis, pues a lo mejor hacer un ejercicio de, oye, vamos a pensar 5 minutos de cómo resolveríamos esta situación. Pero lo que es práctica entregable es una práctica única que constará de las 3 partes que he dicho y se entregará la semana del 20 de mayo.
¿vale? Todo esto, como os he dicho, lo podremos trabajar en las sesiones de manera conjunta. Estaré más que encantado de ayudaros y resolver cualquier pregunta. Y eso será lo único entregable, ¿vale? Que pues, también, al ser una única práctica entregable, confío en que no será una página, sino que os lo ocurriréis, porque además, pues yo os caigo muy guay y me lo debéis, no me jodáis. Entonces, sí que os agradecería que, aunque es una práctica, pues que no lo hagáis de manera... no lo hagáis de manera... No os esqueéis y currároslo porque realmente yo creo que es una práctica que es muy, muy guay y muy útil a la hora de luego trabajar en el mundo real. Entonces, bueno, nos hemos acabado pronto. Os pasaré un anuncio de la plataforma con todos los detalles de la práctica. Estamos a día 3, todavía nos quedan más de 20 días, ¿vale? Vamos a decir que se entrega el 24 de mayo. Mi cumpleaños es el 23, me podéis regalar vuestras prácticas como regalo de cumpleaños. Y nada, si no tenéis ninguna pregunta, finiquitamos la sesión de hoy. Vamos con todo. Fenomenal. Pues nada, cierro grabación.